día. La idea pues acá es darles solo un abrebocas de lo que es el registro de beneficiarios finales, pues esto es un tema demasiado extenso, del cual ya se viene hablando hace algunos años, pero ahora sí se materializó. Entonces la idea es que todos conozcamos, todos compartamos ese conocimiento que tenemos para poder cumplir con estas nuevas obligaciones. Lo primero que debemos decir es que hay unos antecedentes normativos sobre este tema. Tenemos unas recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional y varias reformas tributarias anteriores han hablado y han intentado como acercar de este tema antes de ya aterrizarlo en el 2021 a través de una resolución de la DIAN, que es la resolución 164 del 2021, en la cual se reglamenta ese concepto de beneficiario final, se crea ese registro único de beneficiarios y se dan las definiciones de qué es esa debida diligencia que cada uno tiene que realizar para poder cumplir con estos reportes y cuáles van a ser los plazos. Posteriormente, pues hubo otras modificaciones en el 2022, unas ampliaciones a los plazos y unas modificaciones tanto a los anexos técnicos como a quienes eran los obligados a realizar este registro. Pero como tal, la premisa marco siempre va a ser esta resolución que les mencioné del 2021. Entonces, primero como para dar un contexto, pues estas definiciones traen un montón de criterios y como tal de abreviaciones que se utilizan durante toda la resolución, durante toda la normativa, y siempre que nos hablan de este tema, pues nos dan estas abreviaciones y muchas veces ni siquiera sabemos qué significan. Entonces es muy importante que tengamos este contexto para que a medida que vayamos avanzando con el tema o ya cuando nos enfrentemos a llenar el registro y demás, pues podamos entender más o menos a qué se refiere cada una de estas siglas, ¿listo? Entonces tenemos que el beneficiario final está como BF, pues la DIAN es la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, T se refiere al estatuto tributario, NIT va a ser el número de identificación tributaria, RUT el registro único tributario, el RUP es el registro único de beneficiarios finales, que ya explicaremos en qué consiste. Cuando hablamos de personas naturales, pues sobre letras de la D y la N, de personas jurídicas PJ, ESAL, que son las entidades sin ánimo de lucro, SPJ, que son las entidades o estructuras sin personería jurídica, el sistema de identificación de estructuras sin personería jurídica, que va a ser como una especie de RUF, pero para esas entidades, el número de identificación de estructuras sin personería jurídica, que hace las veces como de ese NIF que tienen las personas jurídicas, el GAFI, como ya les dije, que es el Grupo de Acción Financiera Internacional, que es como desde donde se empezó a hablar todo esto y es el que emite esas recomendaciones bajo las cuales se basa la normativa ahora vigente para este tema, el LAF, que es el lavado de activos y financiación del terrorismo, y la unidad de información y análisis financiero de la DIAN, que es la unidad que se va a encargar de manejar toda esta información. Bueno, entonces ya como tal, entrando a las definiciones de qué es un beneficiario final y qué es ese registro único de beneficiarios finales, tenemos que adentrarnos un poquito como a, primero a ver normativamente hablando dónde está, ¿cierto? Entonces, la definición de beneficiario final, en un principio, vamos al estatuto tributario, más específicamente el artículo 631, y me define que son una persona o varias personas naturales que finalmente van a ser las que terminan teniendo posesión o control, ya sea directo o indirecto, más adelante, de un cliente o personas naturales en cuyo nombre se realiza una transacción. ¿Cierto? Esto también incluye personas naturales que ejerzan un control efectivo, final, directa o indirectamente, como les digo, esto lo desarrollaremos un poquito más adelante, sobre esa persona jurídica o sobre esas estructuras sin personería jurídica que ya les mencioné, ¿sí? Aquí hay que hacer unas aclaraciones y es que cuando nos referimos a personas en cuyo nombre se realiza una transacción, esto puede ser una persona natural que es cliente subyacente de su cliente, ¿listo? Y recalcar la importancia de este concepto, porque tenemos que considerar pues esa relación que hay entre intermediarios gestores y clientes subyacentes para diferenciarlos de las personas en cuyo nombre se realiza la transacción, ¿listo?
Y muy importante además que cuando hablamos de poseer o controlar, debemos tener en cuenta que esto no es un concepto como tal del beneficiario final, pero sí hace parte del proceso de debida diligencia que tiene que realizar el cliente a la hora de determinar quién es ese beneficiario final. ¿Listo? También es muy importante que recuerden que una persona natural puede actuar en nombre de un cliente sin ser beneficiario final de él. ¿Listo? Eso, que yo actúe en nombre de un cliente no quiere decir que yo vaya a ser beneficiario final, y por eso tenemos los requisitos de quién se considera beneficiario final para entender si lo soy o no. Y por último, entender que esa autoridad para actuar no significa control, eso también lo explicaremos más adelante. ¿Listo? Ahora, ¿qué es el registro único de beneficiarios finales? Pues este es un registro que va a ser parte del RUT, es decir, del Registro Único Tributario, y como ya les dije, pues su funcionamiento de administración va a depender de la DIAN, pero ese es el mecanismo de información en el que las personas van a cumplir con esa formalidad y con esa obligación de reportar quiénes son sus beneficiarios finales de efectivo. ¿Listo? Bueno, entonces ahora aquí sobre quiénes son beneficiarios finales de las personas jurídicas. Por ejemplo, ahorita hicimos una distinción entre personas jurídicas y entidades eh, o entidades sin personería jurídica. ¿Listo? Entonces aquí específicamente nos vamos a centrar en quiénes son beneficiarios de las personas jurídicas. Y como les dije ahorita, pues tenemos varias formas de delimitar este criterio, y son por la titularidad, por el control o por la mayor autoridad. ¿Listo? Entonces, cuando nos referimos a la titularidad, sea de actuando individual o conjuntamente, va a ser una persona natural que sea titular directa o indirectamente del 5% o más del capital o los derechos de voto de esa persona jurídica. ¿Listo? Así como personas jurídicas que personas naturales que se beneficien en 5% más de los activos, rendimientos o utilidades de esa persona jurídica. ¿Listo? Ahora, cuando hablamos del control, hablamos de una persona natural que, actuando individual o conjuntamente, ejerce control sobre esa persona jurídica por cualquier otro medio diferente al que mencionamos anteriormente. ¿Listo? Si por alguna situación específica encontramos una persona natural que, si bien no cumple con los requisitos anteriores, lo del 5%, pero cumple con otros requisitos que nos da a entender que ejerce control sobre esa persona jurídica, entonces esa sería la beneficiaria final. ¿Listo? Y por último, el término de mayor autoridad, que por eso les dije que había una diferencia entre control y mayor autoridad, es cuando no se identifique ninguna persona natural que ejerza ese control o que tenga esa titularidad de ese 5%, debemos identificar a la persona natural que ostente el cargo de representante legal, a menos que haya una persona que ostente una mayor autoridad en relación con funciones de gestión y de dirección de esa persona jurídica. ¿Listo? Ahora bien, ¿quiénes son beneficiarios finales de las estructuras sin personería jurídica? Aquí tenemos a las personas que sean directa o indirectamente titulares del 5% o más del capital de esa persona jurídica, y esos también serán beneficiarios finales de esa persona. ¿Listo? Es muy importante que tengamos en cuenta que esas estructuras sin personería jurídica son, por ejemplo, los patrimonios autónomos, los fondos de capital privado, los contratos de colaboración empresarial, los fondos de inversión colectiva, de deuda pública, ¿cierto? Y sus beneficiarios finales serán los fiduciantes, los fideicomitentes, eh, los fideicomisarios o cualquier persona, cualquier otra persona natural que ejerza ese control efectivo o que tenga derecho a gozar y disponer de los activos, beneficios o resultados u utilidades de esa estructura. ¿Listo? Entonces aquí ya pasamos a definir a quién debemos reportar según estos criterios, ¿cierto? Que son individualmente o conjuntamente y de manera directa o de manera indirecta. ¿Listo? Entonces,
Vamos a reportar individualmente a la persona natural que tiene titularidad directa sobre una persona jurídica porque tiene un vínculo directo con la misma de manera individual. ¿Listo? Conjuntamente lo entendemos como una persona natural que actúa junto con otros terceros con los que tiene un vínculo hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad o primero civil, independientemente de que hayan unas personas jurídicas o estructuras sin personería jurídica existentes entre estos, ¿listo? Entre estas personas. Y a través de las que actúe de manera directa o indirecta, o una persona natural que actúa de manera directa junto o indirecta junto con terceros a través de un acuerdo, ¿listo? Ahora, cuando hablamos de la titularidad directa, hablamos de que una persona natural que tiene titularidad directa sobre una persona jurídica, pues tiene un vínculo directo con la misma, ¿listo? Y cuando hablamos de forma indirecta, hablamos de una persona natural que tiene titularidad indirecta sobre una persona jurídica, pues no tiene vínculo directo con la misma, pero ejerce titularidad a través de uno o más niveles de propiedad o interpuesta persona, o representantes o intermediarios. Ahora, ¿cuáles entonces son las obligaciones de la información que yo debo reportar por cada beneficiario? Estas obligaciones, primero, pues, inician en ese deber de debida diligencia, que corresponderá como a la realización de todos los actos necesarios para la identificación de ese beneficiario final, así como la demás información solicitada por la administración. ¿Listo? Esto debe incluir el conocimiento de la cadena de propiedad y de control de la persona jurídica o de la estructura de intermediaria jurídica. ¿Listo? Esta obligación recae sobre las personas jurídicas, esas son las que deben hacer el reporte, o sobre las entidades sin personería jurídica. Y la obligación consiste en identificar, obtener, conservar, suministrar y actualizar este registro único de beneficiarios finales con la información solicitada. ¿Listo? Siempre deben cumplir esta obligación y la obligación se demuestra a la actualización del registro único tributario. Y dicha información va con destino a las diferentes entidades de Contraloría, Procuraduría, Fiscalía, Superintendencias de Sociedades y Financieras y a la misma DIAN con la finalidad de proteger lo que les contábamos ahorita, el lavado de activos y todas estas otras situaciones. ¿Listo? Bueno, entonces aquí ahora vamos a pasar a quién tiene que reportar. Estas obligados a reportar están definidos dentro de la resolución, como ya les dije, de la resolución 164 del 2021, y pues básicamente son las personas jurídicas y las estructuras sin personalidad jurídica. Ya lo venimos diciendo desde ahorita. Sin embargo, pues como para desmenuzar un poquito estos conceptos y entender un poquito más de qué se entiende por sociedades, entidades nacionales, establecimientos permanentes, por estructuras de personería o por personas jurídicas extranjeras, pues les vamos a dar un poquito más de recuento y de definiciones dentro de esto. ¿Sí? Entonces, en primer lugar, tenemos las sociedades y entidades nacionales con o sin ánimo de lucro. Entonces, dentro de eso están todas las figuras de sociedades comerciales, como la FAC, la sociedad anónima, las limitadas, etcétera. Tenemos las sociedades de economía mixta, tenemos las entidades sin ánimo de lucro, que pueden ser del sector común o del sector solidario, y las entidades que son no contribuyentes, pero sí declarantes. Es muy importante acá que siempre que vayamos a determinar si mi sociedad o mi entidad nacional con o sin ánimo de lucro está dentro de este criterio, debemos remitirnos al artículo 12-1 del Estatuto Tributario. ¿Listo? Porque este es el que me incluye las definiciones de qué se va a entender por estas sociedades o entidades nacionales que deben hacer ese reporte. ¿Listo? Estas sociedades y entidades nacionales con el ánimo de lucro también me incluyen aquellas que tienen acciones inscritas o listadas en bolsa de valores. ¿Listo? Muy importante. Y lo que les decía de los criterios del artículo 12-1 del Estatuto Tributario se refiere a las sedes de actividad de administración que se encuentren dentro del territorio colombiano
a tener su domicilio principal dentro del territorio colombiano o haber sido constituidas en Colombia de acuerdo con las leyes vigentes en el país. ¿Sí? Cuando hablamos de establecimientos permanentes, lo hacemos de conformidad con el artículo 20-1 del Estatuto Tributario, que es el que me trae las definiciones de lo que se entiende por establecimiento permanente. Entonces, allí están las sucursales de sociedades extranjeras, las agencias, oficinas, fábricas, talleres, minas, canteras, pozos, cualquier actividad que se encuentre listada dentro de ese artículo 20-1 del Estatuto Tributario se va a entender como un establecimiento permanente y deberá cumplir con esta obligación del registro único. ¿Vale? Ahora, cuando hablamos de las estructuras sin personería jurídica o similares, es lo que les hablábamos hace un momento, de los patrimonios autónomos, de fiducias mercantiles, los fondos de capital privado de inversión colectiva, de deuda pública, de pensiones, garantías, los contratos de colaboración empresarial, y estos también cumplen con ciertos criterios, es que hayan sido creados o administrados o sean administrados dentro de la República de Colombia, que se rijan por las normas de Colombia, que su fiduciario o posición similar o equivalente a una persona jurídica nacional o persona natural residente fiscal en Colombia, o estas estructuras cuyo valor de los activos ubicados en Colombia representan más del 50% del valor total de los activos que poseen según los estados financieros de la estructura. ¿Listo? Y por último, tenemos a las personas jurídicas extranjeras, cuando la totalidad de su inversión en Colombia no se efectúa en personas jurídicas, establecimientos permanentes o estructuras de impersonaría jurídica obligadas a suministrar esa información del registro único de beneficiario final de acuerdo a los criterios anteriores. Es decir, si hay una persona jurídica extranjera que tenga una inversión acá en Colombia, pero no lo haga, no está invirtiendo en una sociedad, no está invirtiendo en una fiducia, no está invirtiendo en un establecimiento permanente, no está invirtiendo en un, no sé, en un contrato de colaboración empresarial, deben presentar este registro esas personas jurídicas extranjeras, como los, por ejemplo, los títulos de deuda pública y los inmuebles que no hagan parte de una sociedad. Ahora, ¿quiénes son los no obligados a reportar esta información? Aquí entonces tenemos una serie de personas que el mismo gobierno definió, o la misma DIAN en la resolución definió, como las entidades que no están obligadas a reportar la información, y son las entidades, establecimientos o organismos públicos, las entidades descentralizadas, a excepción de las de economía mixta, que ya vimos, ellas sí deben hacer ese reporte, y las sociedades nacionales, en las que el 100% de su participación sea capital público. Tenemos embajadas, misiones diplomáticas, oficinas consulares, organizaciones, organismos internacionales acreditados por el gobierno nacional o aquellos que no se consideren una estructura sin personería jurídica, como son, por ejemplo, los contratos de mandato, los encargos fiduciarios o las fiducias civiles. Bueno, en este momento entonces le doy paso a mi compañera Luisa para que ella les termine de dar esta charla y esta información. Espero haya sido muy claro y si tienen alguna duda, no duden en escribirme. Muy buenos días, Dani, gracias por esa presentación. Yo les vengo a hablar sobre los plazos para hacer el reporte inicial del Registro Único de Beneficiarios. Eh, Según la fecha de constitución de la sociedad, las sociedades que fueron constituidas hasta el 31 de mayo de 2023 tienen plazo para reportar hasta el 31 de julio de 2023. Las sociedades que fueron constituidas desde el 1 de junio en adelante del presente año tienen plazo hasta dentro de los 2 meses siguientes a la obtención del NID, o sea, al registro de único tributario. Estas entidades obligadas a este reporte tienen que hacer actualizaciones de este registro siempre y cuando se hayan presentado novedades. ¿Y qué plazos tienen para hacer estas actualizaciones? Un ejemplo, si la fecha de la novedad fue el 1 de enero,
tienen plazo hasta el 1 de febrero, o sea, un mes después de que se presentó el hecho. Igual, las entidades sin personería jurídica tienen el mismo plazo. El hecho que se genera la actualización es la fecha de la novela. Y el plazo para actualizarlo es al mes siguiente al hecho que se genera la actualización. Los pasos para hacer este registro es, si está obligado a tener RUT, lo primero que deben hacer es, si ya lo tienen, actualizarlo, y si no, inscribirse y tener la obligación de la responsabilidad 57 como reporte, 55, perdón, la responsabilidad 55 obligado a reportar beneficiarios finales. Presentar o actualizar información a través de los sistemas informáticos de la DIAN con los siguientes formatos. El 2687, carga individual de reporte beneficiario final, cuando es de 1 hasta 20 beneficiarios finales. Y el formato 2688, carga masiva del reporte de beneficiarios finales, cuando son más de 20, que se hace por medio de un prevalidador cargado en la página de la DIAN. Si no están obligados a tener el RUT, como son las entidades sin personería jurídica, primero hay que inscribirse al sistema de entidades sin personería jurídica o actualizarlo. En el formato 2706, el administrador de la entidad en su RUT personal debe incluir la casilla 89 de la hoja 2, el estado actual, el código 110, administrador de entidades sin personería jurídicas, la persona natural. Presentar o actualizar información, igual que la persona jurídica, a través de los sistemas informáticos de la DIAN, con los siguientes formatos, el 2687 y el 2688, de acuerdo a la cantidad de beneficiarios finales que tenga. La debida diligencia se trata de que este principio y a la vez debe corresponder a la realización de todos los actos necesarios que permita la identificación del beneficiario final de los obligados a reportar. ¿Qué se recomienda? Crear un formato de debida diligencia y se les envía a todos los actores de las entidades con o sin personería jurídica. Realizar el proceso de la debida diligencia de manera continua. Es decir, la entidad debe hacer todo lo posible por medio de un formato, hacérselo llevar al cliente, donde le diligencie todo la información que necesita para hacer este registro, así pues como mi compañera Daniela lo explicó anteriormente, el NID, la dirección, todos los datos de la persona natural, el beneficiario final. Los plazos para conservar esta información son hasta 5 años para conservar todos estos papeles de trabajo. Esto es como el papel de trabajo para mostrarle a la DIAN que se hizo la debida diligencia de buscar el beneficiario final. Bueno, vamos a hablar un poco de las sanciones. El no presentar este registro conlleva a sanciones, ¿cierto? Con respecto a las obligaciones del reporte de beneficiario final, las sanciones se rigen bajo el artículo 658 rada 3 del Estatuto Tributario, que son por no inscribirse, cláusula del establecimiento o multa de 1 VT por cada día de retraso. Por no actualizar, una multa de 1 VT por cada día de retraso. Por reportar información falsa, incompleta o equivocada, hasta 100 VT por esa información. Respecto a la obligación de la debida diligencia, o sea, si no se hace esta debida diligencia, la sanción conlleva y se liquidará bajo el artículo 651 del Estatuto Tributario, que son que por no enviar información, el 1% de la suma respecto a las cuales no se suministra la información. Por información errónea, el 0.7%.
por información extemporánea del 0.5%. Y si no hay cuantía, el 0.5 VT por cada dato no suministrado incorrecto sin exceder las 7.500 VT. Además, la imposibilidad de cancelar el RUT o el registro de entidad, que para las entidades sin personalidad jurídica. Las sanciones civiles o penales se liquidarán, además las sanciones aplicables por parte de las entidades que ejercen funciones de inspección, vigilancia o control sobre los obligados. Bueno, gracias hasta los que llegaron a este punto. Sabemos que es un espacio muy breve y que de pronto quedan dudas en el aire, pero por eso los invitamos a que nos consulten. Nosotros estamos dispuestos a brindarles una asesoría integral. Recuerden que si tienen dudas pueden ingresar a www.kip.legal. En el chat adicional les dejamos un enlace donde pueden inscribir su correo electrónico para recibir una cartilla instructiva. Nuestros clientes de Impacto y KIP ya la recibieron, pero si alguno aún no la tiene, pues nos puede dejar el correo electrónico por ahí. Y adicional, si tienen dudas puntuales, pueden escribirnos a comunicaciones@kip.legal. Si de pronto quieren conservar las memorias, la transmisión, la vamos a estar publicando en nuestro canal de YouTube. Nos pueden encontrar como @kip_legal. Y bueno, muchas gracias por participar. Esperamos que sigan ingresando a estos espacios formativos, informativos y educativos. Y muchas gracias a todos. Que tengan un feliz día.